Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Aquí estamos en vivo para compartir nuestros miércoles de investigación al lado de ustedes, los buscadores incansables de la verdad. El tema que hoy les traigo tiene que ver con la profundización de los temas que hemos venido desarrollando, sobre todo el de ayer cuando hablamos de Azazel y mostrábamos todo lo que en ese pasado lejano de la historia estos seres realizaron. Pero es necesario seguir profundizando en situaciones claves. En la situación de el aniquilamiento que este combo de seres extraterrestres negativos al llegar aquí, cómo se realizó esa aniquilación, ese borrado. Quienes lo hicieron, lo hemos estudiado, pero hay una parte que Jesús, estudiando su mensaje, advierte, y es un mensaje o un conocimiento que al revelarlo nos pone en un descubrimiento. Así que muy atentos porque hoy vamos a conocer la forma, el mecanismo en que los guerreros luz, los guerreros estelares, arrasaron cuerpo y espíritu de los Elohim. Cuerpo y espíritu de los Elohim. Eso clarificará bastante, primero, el pasado, ¿no? El pasado en el que estos personajes estuvieron acá. Y el presente de la eterna pregunta que nos hacemos, y sobre todo ayer ustedes volvieron a hacerla, y es que si los guerreros luz aniquilaron, arrasaron a los Elohim, ¿por qué hoy sigue existiendo la maldad? Esa respuesta hay que resolverla. ¿Por qué? O mejor, esa pregunta hay que resolverla con una respuesta lógica a partir de las interpretaciones de los mensajes que se nos hayan dado. ¿Por qué es importante resolver esta pregunta? Porque esto nos va a enfocar en lo que hoy los seres humanos debemos realizar. También nos va a enfocar en lo que debemos esperar de lo que hemos llamado por mucho tiempo la justicia eterna. ¿Cómo será, conociendo lo que hoy vamos a estudiar, la justicia eterna? Aquello que en muchas oportunidades pedimos que ocurra o que suceda para que esa maldad que todos identificamos a nuestro alrededor deje de existir. Esto se hace necesario porque, como ayer estudiamos, arrastramos sin darnos cuenta el análisis religioso o la percepción religiosa de los documentos y las enseñanzas históricas y recientes que fueron otorgadas a los seres humanos del planeta Tierra. Así que aquí estamos tratando de comprender algo muy, muy importante, vital a la hora de enfocarnos en el verdadero o la verdadera esencia espiritual. Ok, vamos a iniciar. Voy a parar esto aquí. Y vamos a iniciar, amigos oyentes, de la siguiente manera. Como el título, ustedes lo pueden ver acá, se habla de que los guerreros luz arrasaron cuerpo y espíritu de los Elohim. Debemos primero entender la composición de las criaturas humanas en la creación. Nosotros somos criaturas humanas que derivamos, que nacimos, que somos el producto, que somos descendientes, que somos parte de una línea que se conoce desde el libro secreto de Juan como la cuarta raza, la cuarta humanidad. ¿Ok? Hablando de que a partir de su último reino se produce, nace la raza adámica estelar,
tenemos que entender o tenemos que recordar que la composición de las criaturas adámicas o el ser adámico o el ser del hombre universal en la dimensión de materia se conforma de tres esencias. Estas son cuerpo físico, espíritu y alma. Toda criatura humana de la dimensión adámica, repito, toda criatura humana de la raza adámica en nuestra parte del universo está conformada por tres esencias. El cuerpo físico material, que es lo que tocamos, nuestro cuerpo físico material. Dentro, la composición espiritual y dentro, la composición del alma creacional. Estas tres esencias dan la vida del ser. Les voy a recordar algo que ustedes leyeron y han estudiado también en el libro secreto de Juan. Se dice que después el Adán no movía su cuerpo. Y se le dijo, insufla aliento sobre el Adán. ¿Lo recuerdan? Entonces el cuerpo se movió. Lo que quiere decir es que el cuerpo físico por sí solo no es animado. ¿Qué anima el cuerpo? Dos esencias que ya no son físicas, sino de energía pura. La que determina inmediatamente que esa creación hace parte de la creación, valga la redundancia allí, es el alma creacional. El alma es la memoria creacional, es la substancia, es el verbo, es el, como lo estudiamos recientemente, una de las frecuencias en que se manifiesta la creación o la mónada, como lo estudiamos recientemente. Es lo que permite que la sabiduría de la creación sea contenida en la creación de las criaturas humanas. Pero comparte la esencia de ser el espíritu. El espíritu es una especie de vasija, entiéndase que estoy utilizando apenas un símbolo, sobre la cual se van a depositar las memorias de existencia de esa criatura humana, de la raza adámica, no solo en el planeta Tierra, sino en los mundos donde exista la raza adámica. Entonces, la que siempre hemos recordado con mayor cercanía son los pleyadinos, pues nos han acompañado, ¿no? Entonces, si yo menciono un pleyadino o un humano terrestre, igual tienen cuerpo, espíritu y el alma. Siendo el espíritu, atención, apúntenlo, siendo el espíritu la vasija energética, simplemente estoy utilizando términos, de pronto no sean los adecuados, pero para hacerme entender, la vasija energética sobre la cual se deposita toda la experiencia de vivencias de cada encarnación, de cada humano o criatura humana terrestre y universal. Entonces, ustedes han escuchado la expresión de que somos seres espirituales. ¿Qué significa? Que contenemos un espíritu que acumula todas las experiencias, no solamente de mi encarnación actual, sino de mis encarnaciones, de sus encarnaciones en el caso de su espíritu. Y en el caso de su alma es como la gran biblioteca de conocimiento estelar que acompaña a su espíritu, que lo acompaña a usted, para que sea una guía de conciencia, para que no esté perdido en este trasegar. Usted está acompañado internamente por el alma de las creaciones o el creador dentro de usted. Entonces, esta definición es importante porque es una de las cosas que constantemente la gente duda, pregunta, da vueltas, viene, va. ¿Por qué? Porque hay muchas definiciones, porque hay muchas interpretaciones, porque tal vez en las escrituras antiguas siempre se habló de alma, alma, alma y creemos que somos solamente almas y dejaron el espíritu para el Espíritu Santo. No, ya aquí estamos actualizando el software de información para que entendamos que nuestro ser está conformado por estas tres esencias. Cuerpo físico, espíritu y alma. Cuerpo físico, una herramienta de interacción en la dimensión terrestre y en cualquier planeta de la misma condición. El espíritu, esa vasija que recibe todo el aprendizaje. Y el alma como la compañera de vida, la compañera de guía
y la compañera de conciencia, el saber dentro del ser. Muy bien. Eso es importante para arrancar, para entender la temática, ¿no? Fíjense que si esto no lo aclaramos más adelante, nay. Bueno, ahora vamos, aquí hago una especie de estas rayitas que pongo aquí, estas flechitas, muestran que esta experiencia del cuerpo físico se acumula en el cuerpo espiritual y luego el alma creacional, el ser humano interactúa con ella cuando escucha la voz interior, la voz de la conciencia. Ok, estos tres dibujitos que pongo aquí es un solo ser humano, ¿verdad? Solo que es como si lo abriera así, ¿no? Como si este es el ser humano y lo abro para entender la composición interna. Vemos el cuerpo, pero si hago así, logro el espíritu y alma, ¿ok? Pero integrados, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos con las criaturas humanas regresivas. Las criaturas humanas regresivas. Después de Sofía, después de Yaldabaoth. Recordemos que las criaturas regresivas son el resultado de la involución espiritual y física de la humanidad que no se arrepiente, o la parte de la humanidad que no se arrepiente en Sofía. Entonces, estos seres, estas criaturas humanas regresivas, están conformadas por, su ser está conformado por un cuerpo físico involucionado, regresivo, ¿verdad? Y también contienen un espíritu ennegrecido. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta decir o escuchar que una criatura involucionada, llámese por ejemplo un reptiliano, tiene un espíritu. Porque asumimos que la palabra espíritu solo debemos utilizarla cuando algo es bonito o es luz. No, espíritu en la parte técnica de la definición es la vasija, sobre la cual se contendrá o se colocará las memorias de esa criatura en su experiencia. En el caso de una criatura regresiva, un humano regresivo, distorsionado, involucionado, que va a sumar como experiencia en su interno, como memoria, memorias oscuras. Por lo tanto, el espíritu que hace que se mueva una criatura involucionada o regresiva es un espíritu ennegrecido. Entonces, hay quienes prefieren, antes de llamarle espíritu ennegrecido en estas criaturas, le llaman entes, para que no suene igual. Está bien que la llamemos así, pero que tenemos que saber que eso es un espíritu ennegrecido, que comienza a perder por el ennegrecimiento de la memoria contenida en él, comienza a perder las virtudes del espíritu, hasta que es gobernado en una densidad bastante destructiva y dañina. Y por otro lado, estas criaturas regresivas anularon el alma creacional. ¿Por qué la anulan? Porque no se conectan con el principio luz que las creó o de las que se derivan, ¿no? Porque recuerden que Yaldabaoth viene de Sofía, heredó una parte del poder de su madre. Entonces, ese alma, esa conciencia, ese pensamiento luz lo negaron. Por eso colocó en la gráfica que tienen un cuerpo, que tienen un espíritu ennegrecido, y el alma, ellos no quisieron nada con eso. Ennegrecida totalmente, no les interesó de ninguna manera. A diferencia del ser humano, o la criatura humana terrestre, que sí tiene su cuerpo físico, un cuerpo que va en evolución, en ascenso, un espíritu que va siendo conformado, ¿verdad? Y además, el alma creacional. Ok, ahí están las dos diferencias. Dicho esto, esta claridad me parece interesante porque vamos a poder entender lo siguiente. Un mensaje de Jesús. Jesús habló de lo siguiente. Lo pueden encontrar en Mateo 10:28. Mateo 10:28. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo,
Mas no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma, o sea, en este caso ya explicado, el espíritu no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces está diciendo que hay quienes solo pueden matar el cuerpo, mas no el espíritu. A esos no le temamos, dice Jesús. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos matan el cuerpo, el espíritu, que es el que vuelve a encarnar, vuelve a tomar cuerpo en una siguiente encarnación. El espíritu continúa su proceso de ascenso. O sea, no te roban la vida, porque la vida es eterna en el espíritu humano. El alma siempre te acompañará, ya sabemos que es la memoria que acompaña al hombre a manera de ser interior, de conciencia y de vida. Así entonces, atención, hay quienes sí pueden matar el cuerpo y el espíritu. Y ahí dice Jesús, a ese sí tienes que tenerle miedo. Entonces, la fuerza oscura tiene solo la posibilidad en su agresión ante la raza humana o hacia la raza humana de matar el cuerpo. O un ser humano, un delincuente cualquiera, cuando comete desafortunadamente para otro ser humano una cuestión de esta, solamente va a matar, vamos a utilizar la misma expresión de Jesús, su cuerpo. El espíritu sigue intacto, sigue vivo. Y esa parte a mí me puso a pensar. ¿Quiénes son en la creación los que son capaces de matar al tiempo el cuerpo y el espíritu? O sea, borrarte. Porque si te matan el cuerpo, reencarnas. Pero si te matan el cuerpo y el espíritu, desapareces de la creación. Entonces, también Jesús lo dice de otra manera, o trata de ayudarnos a entenderlo de otra manera. La fuerza oscura, cuando llega, manipula, puede agredir tu cuerpo, puede manipular tu cuerpo, como lo han hecho, puede hacer todo esto, pero el espíritu es intocable para ellos. Eso también quiere decir esto, es intocable para ellos. Si tu espíritu se pierde, no es por acción directa de la fuerza oscura, sino por la decisión que tú tomas en tu día a día para ennegrecer tu espíritu. Así que tú puedes hacer que tu espíritu, de alguna manera, pues, deje de tener la condición luz por decisión propia. Pero la fuerza oscura no lo puede hacer directamente y aquí lo dice. No temas por ellas porque ellos solamente pueden tocar tu cuerpo. Pero hay otras frases en Apocalipsis que resultan bastante interesantes. Vamos a leerlas. Estas las pueden leer en Apocalipsis 20, 24. Perdón, 20:14. Estoy mirando otra cosa acá. Apocalipsis 20:14 y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, aquí el Apocalipsis está hablando de una segunda muerte. ¿Cómo la ven? De una segunda muerte. Una primera muerte que si lo entendemos con base a Mateo 10:28, se refiere a la muerte del cuerpo físico. Esa es la primera muerte. Y la segunda muerte, para algunos, es la muerte espiritual. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Ahora, también es mencionada en otro versículo que es Apocalipsis 21:8. Por favor, pueden apuntar esas citas y luego ustedes mismos pueden ir a leerlas, a estudiarlas. Esta dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago
que arde, dice, el lado que arde en fuego, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que habla, que es la muerte segunda. Vuelve a dejar allí la claridad de que hay una primera muerte y otra segunda muerte. ¿Para quién es la segunda muerte? Para los corrompidos en general, ¿no? Para los corrompidos. Estamos hablando de los Elohim. Si utilizamos estos versículos para entender cómo funciona esa misma ley para los Elohim, estamos entendiendo que a ellos los espera la primera y la segunda muerte. O los esperó o la vivieron en el caso de los Elohim. En el caso del humano terrestre, él mismo puede destruir su propio espíritu en la medida que se corrompa, como dice Apocalipsis 21. Puede involucionar hasta que la densidad de su espíritu sea lo suficientemente ennegrecida para que tenga una segunda muerte. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo esto, lo que estamos acá descubriendo es que existen humanidades luz que pueden actuar en contra de los Elohim y causar en ellos la primera y segunda muerte. Ustedes deben recordar, evidentemente, la historia de Miguel. Miguel, ¿quién como Dios? Miguel, el ángel de la justicia. Vamos a tomarlo a manera de símbolo porque nuestro estudio nos llevó a descubrir que Miguel fue uno de los primeros humanos lirianos que se enfrentó con el imperio draconiano. Con el tiempo, Miguel, este humano liriano que libró estas batallas, terminó siendo un símbolo, terminó siendo una fuerza de muchos hombres que se levantan contra ese imperio. O sea, la justicia, en el sentido de aniquilar en su primera y segunda muerte a esa oscuridad, ya está determinada por un símbolo llamado Miguel. ¿Quién como Dios? Un símbolo inspirado, atención, en alguien que existió mucho antes de nosotros, en una humanidad adámica, humanos, criaturas humanas, en unos planetas de la constelación de Lira, que fueron los primeros que sufrieron la invasión del imperio draconiano. Ok, entonces, la evolución, el ascenso de las humanidades en la creación les permiten desarrollar las capacidades para enfrentar a un enemigo de la galaxia que se puede destruir en dos dimensiones, en la del cuerpo físico y en el cuerpo espiritual, ennegrecido por supuesto, ya casi siendo este espíritu tan negro que vamos a ponernos de acuerdo y le ponemos el nombre de entidad para diferenciarlo de nuestro espíritu, ¿no? Pero ya saben que técnicamente lo es porque está hecho para guardar memorias, así sea oscura, de esos personajes. Bien, entonces, a manera de gráfica, se los muestro aquí. Desde el ser humano, la primera muerte es la aniquilación del cuerpo físico, pero la segunda muerte es la aniquilación del cuerpo espiritual. Jesús dice, témele al que tenga la ciencia espiritual y tecnológica para aplicarte la primera y la segunda. De lo contrario, no tengas miedo. Vuelves. No tienes problema. Te pueden aniquilar y tú vuelves. ¿De acuerdo? Entonces, esta gráfica es interesante porque simplifica en otros términos las palabras de Jesús. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, ya teniendo en cuenta esta información, vamos a trasladarnos, por favor, vamos a trasladarnos todos en los tiempos del dominio directo Elohim. Ese es el periodo comprendido desde la caída de ellos, ¿sí? El tiempo de dominio Elohim está comprendido entre la caída de ellos, cuando caen en sus naves, como lo hicieron en otros mundos, luego de experimentar su diabólica intención de colonización. Entonces empieza ese tiempo, desde su caída, hasta lo que llamamos el diluvio, que hoy lo vamos a profundizar más, hasta el diluvio. Ese tiempo le vamos a llamar el tiempo de dominio directo de los Elohim, ¿de acuerdo? Ok.
Aquí estamos hablando de un pasado de hace miles de años. Algunos hablan de 350.000 años. 350.000 años. Hacia atrás, desde la caída, ¿no? Y un tiempo en el que ellos se mantuvieron aquí en ese dominio directo. Ahora, cuando llegan, siempre hago esa misma claridad porque sé que hay personas que llegan a pensar que son nuestros creadores. No, cuando llegan ya estamos aquí como raza. Nuestro origen es antes de ellos. ¿Y qué sucedió? Ayer estudiamos más o menos con el caso de Azazel, qué hacían, ¿no? Vamos a recordar ciertas cosas. Bueno, enseñaron conocimientos dañinos como la fabricación de armas, implantaron la lujuria, la codicia, la vanidad como el uso de maquillaje, tintes y adornos. Introdujeron la hechicería, o sea, ciencias oscuras, ocultistas, el arte de la guerra, de matarse unos a otros, provocando la perversión de la humanidad y un aumento masivo de la injusticia. Violaron a las mujeres humanas, engendrando en ellas a los gigantes, que éstas al parirlos, que podían quedar destrozadas. Monstruos que devoraban los recursos de la tierra y a los humanos. Ya saben cuál es el tiempo, comprendido entre los dos puntos que les di. Ese es un tiempo literalmente caótico, y creo que decir caótico no nos imaginamos o nos logramos imaginar lo caótico que fue. Es inimaginable de lo terrible que fue. Claramente, una situación como esa en el planeta Tierra, donde hubo muerte, destrucción, abuso, violación, imposición, esclavitud, donde estos seres estaban directamente, pues debía moverse una fuerza que combatiera, y no iba a ser humana, porque pues nosotros estábamos en un periodo inicial en este planeta Tierra, o sea, de cosas teníamos raciocinio, como para enfrentar y eludir el dominio directo de Elohim, en ese periodo que ya les dije, ese periodo antiguo. Entonces ocurre lo siguiente. En el libro de Enoc, por ejemplo, aprovechando que ayer lo estudiábamos, se les atribuye la mayor responsabilidad de la corrupción terrenal a estos Elohim, por lo que la hermandad cósmica solar ordenó que fueran atados y arrojados, esperando el juicio final. Así dice el libro de Enoc. Claro que lo dice en otros términos, acá lo estoy haciendo en términos prácticos, entendibles. Entonces, esa aniquilación era urgente. De no descender, de no llegar al planeta Tierra, esta ayuda, pues ya no habría planeta. No habría planeta y no habría humanidad y nosotros perdidos. Nada que hacer. Pero entonces viene la aniquilación Elohim. Viene el periodo fuerte de aniquilación Elohim. Los creadores de luz, o sea, los logos solares de la galaxia y de los sistemas y sistemas solares, movieron los continentes. ¿Qué es esto, amigos de Descubriendo? Al final lo voy a explicar un poquito más, pero como lo estoy mencionando, debo darles algunas herramientas de conocimiento para entender el hilo de la información que se les está entregando. El planeta vive dentro de un sistema solar. El sistema solar vive dentro de un mundo sistémico, que es la suma de sistemas solares girando hacia un sol central de ese mundo sistémico. Esos mundos sistémicos habitan dentro de una galaxia. La galaxia habita dentro de una gran supergalaxia y así hasta llegar pues a toda la creación. Los logosoles son las esencias primigenias de la creación, los creadores luz. Ellos, igual que, para entenderlo, el corazón humano palpita y al palpitar emite una fulguración energética que sincroniza y llena de vida la creación correspondiente a su sistema. En el caso del corazón, para entenderlo a nivel interno, el corazón genera un diástole y sístole, un movimiento energético, un movimiento en que además se imprime sangre programada,
oxigenada y lleno de alimento a las células. Sincroniza en cada diástole y sístole. De esa misma forma, los soles, superlogosoles, creadores de luz, palpitan. Voy a creer usted como un corazón así, ¿no? Palpitan en el sentido que emiten en unas frecuencias y periodos determinados fulgurancias energéticas que generan cambios, generan transformación, generan vida, generan renovación en sus creaciones. Cada cierto tiempo. Ocurrió que en esos tiempos que les estoy hablando, los creadores luz, los logos soles de los sistemas movieron los continentes. Es decir, tuvo un efecto en un periodo del planeta la llegada de estas energías moviendo los continentes. El planeta Tierra tiene por sí la dinámica de cambiar de forma. Los terremotos, el cambio de la posición de los continentes. Ya sabemos que la ciencia nos ha hablado del movimiento de las placas tectónicas, el hundimiento, el surgimiento, como la dinámica del planeta. En ese tiempo se aprovechó que los creadores de luz movieron los continentes. Esto hizo que sobrevinieran, en el tiempo de lo que conocemos como Noé, las primeras mareas que se tragaron las 7 grandes islas. O sea, se produjo un movimiento energético solar adicional a un movimiento de capas tectónicas y bases de los continentes que generaron el hundimiento de lo que conocemos las 7 grandes islas o la Atlántida, o lo que también podemos llamar Lemuria, y más adelante lo que también sucedió en otro gran continente como Mu. Entonces, paralelo a ese proceso, estos personajes, los caídos, en ese tiempo que les expliqué, se enfrentaban entre ellos, generaron enfrentamientos militares, se arrojaban bombas, todo el desastre de ese tiempo en el que estuvieron aquí. De ese tiempo que hicieron y deshicieron. Hasta se enfrentaron con armas nucleares entre ellos mismos para dominio del planeta. Entonces ahí llega una ayuda extremadamente necesaria y oportuna. Paralelo llegan los de la Hermandad Cósmica Solar. Descendieron otra vez, ya habían llegado antes, sin que estuviesen los caídos aquí, para acompañar el crecimiento humano, enseñándoles a sembrar, enseñándoles conocimientos. Eso siempre sucedió con los maestros de sabiduría, ¿sí? Con, entre comillas, esos seres que ellos veían como superiores, los de la luz. Pero en ese tiempo, en ese preciso momento, llegan otra vez en ayuda del hombre, en ayuda de la humanidad que había sufrido la violación de su esencia y de su genética, e inmediatamente le enseñaron e instruyeron en pensamiento luz. Esto fue fundamental porque fue lo que permitió que hoy estemos aquí en el planeta. Si esta intervención no se produce, no estaríamos aquí. Y la aprovecharon, o sea, la ejecutaron cuando sabían que el pulsar de los logos solares iba a crear movimientos en el planeta Tierra. Escuchen bien eso, porque esta historia parece repetirse. Ya no de la misma manera, sino en otra dimensión. Por eso es importante que esta historia, que resulta de nuestro estudio de diferentes conocimientos, de diferentes libros, de diferentes tradiciones, algunas consideradas mitología, y del conocimiento de contactados, les ofrecemos. Amigos, se los ofrecemos no como una verdad absoluta, no se vayan a sentir ofendidos porque ya Neil dijo la verdad absoluta, no. Es una visión interpretativa nuestra en el programa, ofrecida amplia y libremente para ustedes. Ustedes están en todo su derecho de cuestionarla, de rechazarla, porque ustedes son libres, ustedes no dependen de que mi aprobación o no mi aprobación, porque yo simplemente soy un investigador y ya. Pero esto se hace como un ejercicio de conocimiento, de interpretación, de análisis teórico, y se ofrece y ya.
No pretendemos con esto chocar con ninguno de sus preceptos, conocimientos y apreciaciones. ¿Vale? Bien, entonces dicho esto, comenzó la ayuda. Comenzó la ayuda. Entonces tenemos, ya saben el periodo, ¿no? Su caída y el tiempo de el movimiento de los continentes y la llegada de la hermandad cósmica. Ese es los topes, los límites que enmarcaron el tiempo del movimiento de esta gente que estaba acabando el planeta. Ahora, los Elohim, escuchen amigos de Descubriendo, los Elohim fueron combatidos y expulsadas las colonias del imperio de Orión por los guerreros luz. Hubo un desmantelamiento de el orden global que habían establecido estos seres en su periodo de gobernanza directa. Y todo lo original de la creación, animales, plantas, seres humanos naturales de este sistema, de este planeta, fueron protegidos en la Tierra. Las demás formas fueron destruidas. ¿Cuáles fueron las demás formas? Las no naturales, las no terrestres. Es decir, los Elohim y los gigantes. Los gigantes, recuerden, que salieron, la raza híbrida salió de la mezcla de ellos con las humanas terrestres. Esa destrucción fue dirigida para destruir sus colonias, sus modelos de establecimiento bastante anacrónico en el planeta, y también a sus personajes, a los Elohim y a sus descendientes, a los gigantes, en sus cuerpos y espíritus. O sea, que cuando la hermandad cósmica solar llega aquí, la hermandad cósmica, la potencia de los seres luz que llegaron aquí, tenían las capacidades, el equipamiento, el desarrollo espiritual, el ascenso luz, para que la intervención eliminara los cuerpos y los espíritus ennegrecidos de cada Elohim. Las dos cosas. Por eso ellos debieron sentir, como dijo Jesús, pánico, no miedo, pánico, porque los señores del imperio draconiano sabían que la intervención no solo aniquilaría sus cuerpos, sino sus espíritus ennegrecidos, o sus entes, para llamarle como nos pusimos de acuerdo, para diferenciarlo un poco a lo que hoy es mi espíritu, ¿verdad? Y el espíritu suyo. Entonces, cuando estos comandos, por llamarlos así, estas jerarquías de la luz, de la hermandad cósmica, ellos los divisan, los Elohim divisan que vienen, detectan que vienen, amigos, eso fue terror, pavor, tanto que cuentan contactados en esas versiones de conocimientos que algunos se fueron, algunos tomaron, como por ejemplo el mito este de los Anunnakis, o esta historia de los Anunnakis que dice que se fueron, ¿no? Algunos creen que se fueron porque que ya no tenían nada que llevarse aquí. No. Se fueron porque vieron la venida de quienes venían a. Entonces el terror fue absoluto. O nos vamos o nos escondemos, porque de aquí no hay mañana. El tiempo se les acaba en cuerpo y espíritu a estos tipos, a estos degenerados. Cuerpos y espíritu. Entonces, ese es el terror que les dije, que Jesús dijo: no tengan miedo, ustedes los maten y ustedes vuelven. Porque no le teman al que les daña su cuerpo, sino al que les pueda matar su espíritu. Las tinieblas no lo pueden hacer. Lo único que puedan hacer eso son las jerarquías, los jerarquías de la luz, y como les voy a mostrar más adelante, en otras dimensiones, los creadores luz, los logos solares. Bien. Entonces, en ellos se aplicó lo que les expliqué. Vinieron los de la hermandad cósmica y les dieron en su cuerpo físico y le dieron en su cuerpo espiritual ennegrecido, o como ente de oscuridad que es. Chao pescado. Sin embargo,
Sin embargo, amigos, quedaron algunas formas de pensamiento denso, de caos, oscuridad y desorden. Vamos a llamarle, quedaron egregores, los entes de los poderosos o de los poderes del caos, que con la magia, poder que Salomón invocó y volvió a traer al mundo en las mentes de los seres humanos. Y aquí es donde comienza a tener respuesta lo que ustedes siempre nos han preguntado. Neil, pero si los mataron en ese tiempo, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué entonces si los mataron esto no siguió siendo o no comenzó a ser un remanso de paz? Mira, lo que pasó fue que a pesar de que cuerpo físico, espíritu ennegrecido o ente de los Elohim fueron destruidos, quedaron las densidades de pensamiento que estos generaron. Imagínense todos estos personajes en ese periodo que ya les puse. Cada vez que haga así me estoy refiriendo a ese periodo, el pasado nuestro. Imagínense los pensamientos, acciones, derivaciones, en actuaciones que ellos forjaron y que también incluso los seres humanos les sirvieron. De ahí se desprende, a pesar de las destrucciones físico-energéticas, les podemos llamar así, la primera y segunda muerte, la destrucción físico-energética, quedaron algunas formas de pensamiento denso. Como una especie de nube, este es simplemente una forma de graficar. Es la única manera que se me ocurre crear en ustedes una idea mental para que se hagan precisamente un raciocinio, ¿no? Entonces, esas formas de pensamiento de caos y oscuridad, resulta que a partir de conocimientos como el expresado por Salomón, el conocido rey Salomón y su sabiduría, lo que sucede es que ellos aprendieron de pronto porque heredaron del tiempo en que ellos estuvieron aquí las formas de canalizar esa densa energía de caos para contenerla en las mentes de los seres humanos, de algunos seres humanos que querían hacerse parecidos a esos dioses o Elohim para gobernar ellos, siendo seres humanos, a otros seres humanos, como lo hizo Salomón. Salomón era un rey que obtuvo el conocimiento, que sabía el conocimiento heredado de esta rebelión en aquel tiempo, para canalizar y traer hacia sí, hacia él y hacia quien se conectara con estos, voy a llamarles así, ritos, magia, y que esas energías contactaran, posesaran la psiquis de la humanidad. Esto permite que la psiquis humana fuese contaminada en pensamientos de caos, de oscuridad, de desorden, en fin, y las actuaciones, la esclavitud, se vendría ya esta vez ejercida por los humanos terrestres. En la época de reyes, de gobernantes, de jueces y todo esto, ya este es el tiempo postdiluviano, ¿sí? El tiempo posterior a lo que ocurrió en el periodo en el que estaban directamente. Entonces, ya son los seres humanos que comienzan ese proceso. Primer punto. Ahora, no fueron eliminados todos en esa primera intervención. Atención que la historia no finaliza, muy atentos, sino que se creó un reducto oculto Elohim, o sea, se escondieron. El libro de Enoch lo dice de una manera simbólica. Vamos a leerlo. Y de nuevo el Señor dijo a Rafael: ata a Azazel de pies y manos y arrójalo en la oscuridad, y abre una abertura en el desierto que está en Dudael, y arrójalo allí, y coloca sobre las rocas ásperas y dentadas, y cúbrelo con oscuridad, y déjalo permanecer allí para siempre, y cubre su rostro para que no vea la luz, y en el día del gran juicio será arrojado al fuego y sanad la tierra. ¿Qué dice esto? En términos prácticos, en términos entendibles, en términos que ustedes puedan
armar una historia de acontecimientos pasados que determinen no solamente el pasado, sino que nos den el entendimiento del presente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Vamos a ver. Un número aproximado de 20 Elohim, y esta cifra la saco o me apoyo de la interpretación que hace muy bien el traductor Mauro Viglino, estudiando su proceso de investigación, leyendo algunos documentos, escuchando algunas de sus conferencias. El traductor deja claridad que en el Antiguo Testamento él identifica por lo menos 20 Elohim. O sea, vamos a poner esto, atención, que si leemos el libro de Enoc nos dicen que fueron 200 los que vivieron en el tiempo que les pongo acá, desde su caída hasta que comenzaron a darles duro en su cuerpo y espíritu. Ahí llegaron, vamos a utilizar las cifras de los libros, pueden ser más, pueden ser menos. 200. La intervención los redujo hacia 90, porque ya cuando hablamos del Antiguo Testamento son historias postdiluvianas. ¿Sí? Entonces, de 200 a 20. Esto nos dice que se redujeron, ¿qué? En un 90%, ¿no? 90%, si no estoy mal. Hubo una gran, un gran barrejobo, aunque no fueron aniquilados todos. Repito, no porque no se pudo, sino porque estos señores, estos caídos, se escondieron, como dice aquí, en las rocas ásperas del desierto. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos, los que quedaron, esto es un número aproximado, 20 Elohim, logran escapar y esconderse en bases subterráneas, desde donde ejercieron, a partir de ese momento, un control indirecto y de presencia esporádica sobre los pueblos que tomaron. Esta nueva interacción profundizó leyes de esclavitud en la mente humana y crearon descendencia híbrida en algunos pueblos de la tierra, incorporando así el gen del caos en la humanidad. Ya esto es luego de la primera intervención que salva el planeta. Quedan algunos pocos, digamos 20, y estos tienen que cuidarse de la hermandad cósmica porque ya comprendieron que no podían gobernar abiertamente como lo hicieron en el tiempo, ¿no? En el tiempo aquel directo. Se escondían, abrieron bases subterráneas, los que quedaron, entre ellos Jehová, Azazel, Elión, Quemos, Ilcom, todos estos suman aproximadamente 20, y ahí ejercieron un control directo. ¿Cómo lo ejercieron el control indirecto? Se le presentaban a un ser humano, lo llamaban, lo contactaban y le decían que a través de él harían un gran pueblo y tal. Esa es la interacción indirecta. Colocaban un intermediario luego que era el sacerdote, que era el que recibía el mensaje del Elohim, ya sea psíquico o de cualquier tipo. La presencia era esporádica en el sentido de que no estaban 100% las 24 horas en la superficie de la tierra o en la superficie del pueblo que tenían bajo su control, sino que lo hacían esporádicamente y volvían y se escondían. Repito, el escondite era para evitar ser detectados y aniquilados, porque ya saben que le tienen pavor al que mata el cuerpo y mata al espíritu ennegrecido que tienen. Tenían que esconderse sí o sí. Esta nueva interacción, entonces, sucede algo, ¿no? Esta nueva interacción profundizó leyes de esclavitud como la de Moisés. Recuerden que Jehová, siendo uno de estos que se escondió, le entrega la ley de Moisés, y en esa misma ley está todo un patrón de pensamientos generados que distorsionan el desarrollo natural de la humanidad. O sea, condicionan en esas leyes que entregaron el comportamiento humano, dirigiéndolo más a que cada vez que el humano generaba dichos pensamientos fuera creando sus propios parásitos mentales, fuera ennegreciendo su mente, ennegreciendo su cuerpo
y por decisión su espíritu. Y también aprovechaban y se mezclaron con algunas mujeres, recuerden como Sara, teniendo una descendencia exactamente en el pueblo elegido. Eso de que eres mi pueblo elegido tiene un solo sentido. ¿Cuál es el sentido que tienen? Tú eres descendiente mío porque tú tienes la genética mía, la genética Elohim. Esa genética de caos, de guerra, de confrontación. Una genética y leyes que muestran a ese pueblo como un pueblo que hasta el sol de hoy sigue comportándose como ellos, a la dimensión humana, por supuesto, humana terrestre. Entonces, allí comenzó a heredarse la maldad, la oscuridad y el caos de una raza que ya estaba siendo o viviendo un ocaso en el planeta Tierra o su ocaso en el planeta Tierra, de tal manera que ejercieran ya ese poder, ese control y ese caos, humanos descendientes de ellos, humanos tocados por esos pensamientos y estas actuaciones hasta el sol de hoy. Veámoslo así. Entonces, estos personajes escondidos en las cuevas rocosas del desierto, como dice allí el libro de Enoc, comenzó la continuidad de las operaciones luz. Es decir, no era suficiente con la primera intervención, había que ir por los que se escondieron. Entonces, la desaparición definitiva del reducto Elohim, o sea, los escondidos, se produce como resultado de nuevas e intensas luchas y persecuciones realizadas por la Hermandad Cósmica Solar sobre los comandos ocultos de los caídos, presentando positivos resultados. La prueba de esto, en el caso que más suena para nosotros, en el caso del Elohá Yahvé, es la desaparición total de Yahvé del panorama antes de, en tiempos anteriores a la invasión de Babilonia. Cuando Babilonia, en los tiempos ya de Daniel, llega, ya la presencia física del Elohim Yahvé, ¡guau!, desapareció. ¿Esto por qué se dio? Por la continuidad de las operaciones luz. Sin embargo, vuelve y juega. A pesar de las intervenciones, quedan pequeños residuos de energías densas. Vamos a llamarles secuelas energéticas, que son aprovechadas por seres humanos entrenados en las ciencias oscuras u ocultistas para canalizar a su provecho tales frecuencias de control oscuro. Así como el primer Barrejobo, la primera aniquilación, dejó unos reductos o secuelas energéticas que pueden ser canalizadas, ya en las continuas o en la continuación de las operaciones luz, vuelven a quedar también secuelas energéticas. Esas secuelas energéticas pueden ser canalizadas y dirigidas hacia quienes se presentaban como grandes y poderosos, un Salomón, un rey David, un Abraham, todos ellos. Ellos sirvieron de canales para que estas secuelas energéticas pudiesen tener, ¿cómo se dice? Psiquis, mentes que las replicaran. Entonces, por ejemplo, lo sanguinario que representó el rey David, incluso teniendo relaciones homosexuales con Jonathan, refleja una psiquis contaminada por las secuelas energéticas que dejaron los residuos energéticos de las constantes desapariciones de los reductos Elohim. Y así fue que esa densidad energética tomó forma y cuerpo en los humanos terrestres. Ya en los tiempos de Jesús, hasta nuestros días, la expresión de la oscuridad, el caos, la destrucción, la violación, la colonización, la violación, es realizada por seres humanos que han adquirido en su psiquis, han permitido que las secuelas energéticas o residuos energéticos densos gobiernen como el primer gobernante, como Yaldabaoth, como un egregor, sus mentes.
consumiendo al tiempo por esas actuaciones regresivas, destructivas, consumiendo sus propios espíritus. Cuando un espíritu comienza a acumular experiencias negativas, ennegrece su código luz, es decir, cada vez más se desconecta con el código luz, con la conciencia creadora o con el alma. Entonces, entre más oscuridad coseche desde la psiquis conectada con las secuelas energéticas, entre más oscuridad, entre más la replique en el accionar, porque mata, porque viola, porque corrompe, porque hace, porque invade, porque ese ser humano va negando la conexión con el alma creacional. No hay voz de conciencia interior. No hay, por consecuencia, arrepentimiento. No hay, por consecuencia, lo que se conoce en el libro secreto de Juan como pensamiento posterior iluminado. Se convierten en la oscuridad de este planeta. Y al tiempo, siendo ya la oscuridad de este planeta creada por la psiquis humana conectada con las secuelas energéticas o residuos de energías densas, comienzan a crear sus propios parásitos y egregores o arcontes, ya de origen terrestre. Esa es la etapa que está viviendo la humanidad en la actualidad. Esta, la que estoy explicando. La etapa en la que estaban fue pasado. Ya he explicado, de la manera en que lo he explicado, cómo se redujo. Hoy la humanidad, parte de ella, algunos específicamente, sobre todo los hijos de este Dios, ya entiéndase como híbridos, replican y replican, y hoy son los gobernantes en esta dimensión del planeta con su oscuridad. Entonces, pongámonos en situación. Pongamos que hoy estamos viviendo el tiempo que les dije, ¿no? El tiempo en el que estaban aquí directamente. Nosotros hoy, si estas tinieblas estuviesen aquí como estuvieron en ese pasado, nosotros no podemos hacer nada para sacarlos de aquí. Pero nada es nada, sin exagerar. Nada, porque serían seres, ¿no? Muy potentes, muy poderosos, con una alta tecnología. O sea, nosotros somos unas hormigas al lado de ellos. Entonces, la única solución para cuando una humanidad está así es la intervención estelar. Ok, esa fue la que ya se dio. Ya eso no es necesario hacerlo porque ya se dio. Ahora tiene que haber otra intervención. Pero esta vez para intervenir los ejecutores humanos terrestres, también involucionados, oscuros, que no escuchan su voz interior, ni su conciencia, ni su pensamiento posterior eliminado, nada, su alma está anulada. Netanyahu, todos estos bandidos, esta gente está consumida por el poder, por la guerra, gobiernan, mienten, todo lo que ya vemos. El diario del planeta Tierra. A esa gente que hoy gobierna, es la que tiene que ver o tiene que suceder una intervención, porque usted y yo somos seres humanos que tenemos nuestros problemas, pero no somos el gran problema de la humanidad. Aunque con nuestros pensamientos, entre los más desconectados de nosotros, contribuyen a que esa gran energía, egregor o secuelas energéticas sigan tomando forma, sin duda alguna. Ahí somos responsables como humanidad. Pero tiene que ocurrir algo. Esa es la justicia solar. Y esto es algo maravilloso del que tenemos que hablar. La forma en que se presenta una depuración en el planeta Tierra de estas energías. Recuerden, ya no son los Elohim, porque eso se hizo en aquel entonces. Ya aquí, de lo que quedó de ellos, de esas energías que quedó de ellos, de esas densas energías que la humanidad canalizó, con conocimientos místicos, ocultistas, con mitos, con también la nigromancia, con todo aquello. Entonces aparece un elemento fundamental en la creación. ¿Cuál es? La justicia solar. El sol actúa como un elemento letal
que desintegra lo que se considera malvado o de baja vibración, lo cual se alinea con la interpretación simbólica del astro rey como una fuerza pura de luz y energía que disipa la oscuridad y el caos. Desde la perspectiva espiritual, el sol transmuta energías negativas y es una fuente inagotable de luz, calor y vida, a menudo asociada con la divinidad, ¿verdad? La fuerza de voluntad y la autoridad. Entonces, recuerden que les dije que en el tiempo en que comenzó la destrucción en ese periodo antiguo, se aprovechó un ciclo de logos solares cumpliendo el palpitar, porque en ese momento se generaba una desestabilización, por decirlo en estos términos, de las estructuras del planeta. Sumado a las intervenciones ya de quienes matan cuerpo y espíritu de los Elohim, se produce esto. Ahora vuelve nuevamente la actividad solar. Y esto va a generar cambios en las estructuras del planeta nuevamente. Pero, ¿qué sucede con esto? La emanación cíclica y natural de energía solar desde el centro de la galaxia, a manera de pulsar, y replicada por los soles de la misma, generan un cambio de condiciones energético-espirituales sobre el planeta y sobre todos los seres vivos, causando una sobrecarga en los cuerpos y entes energéticos derivados de los restos energéticos de los caídos. Eso es lo que viene. Ya la intervención no es como la anterior, que fueron humanidades directamente actuando. Ya esta vez no, porque ya ahora la problemática es a razón de la actuación del humano de este planeta. Por lo tanto, se utiliza otro mecanismo de depuración, esta vez natural, cíclico natural, de los logos solares, de los soles de sistemas, de los soles de mundos sistémicos y de los soles de sistema. Que, como dice la profecía maya, la primera profecía indica que cada 5.125 años, el sistema solar del planeta Tierra, donde está el planeta Tierra y toda la galaxia, recibirán un rayo sincronizador del centro de la galaxia. Ellos, los mayas, lo conocían como Hunapku, con el que se iniciará un nuevo ciclo y será el fin del mundo, del materialismo y la destrucción, o sea, de esas densas energías que psíquicamente están procesando a la humanidad, a esos líderes regresivos, esos líderes de inconsciencia pura y neta. Comienza un proceso de, vuelvo y repito el término, de depuración. Para los mayas, los procesos cósmicos son cíclicos y nunca cambian. Lo que cambia es la conciencia del hombre que pasa a través de ellos, siempre en proceso de perfección, dando lugar al tiempo del no tiempo. Entonces, estas profecías fueron interpretadas, lástima, erróneamente. Sin embargo, lo que nos están diciendo es que llegamos al periodo de tiempo en el que naturalmente, no es ni castigo, no es que Dios mandó, no. Naturalmente, como nuestro sol gira alrededor nuestro planeta gira alrededor del sol, y ese giro y la inclinación del eje del planeta muestra cada año 4 estaciones, naturalmente. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la estación, comienzan a ocurrir fenómenos en la naturaleza propios de la posición del sol y la inclinación del eje, naturalmente. De la misma manera, sientan ustedes una especie de ciclo cósmico en el que el planeta, en su giro por el sol central del mundo sistémico, recibe energía adicional por el pálpito de la fuente lumínica del centro de la galaxia, que podríamos llamarle un gran superlogosol. Esto cambia las condiciones, como lo veíamos acá, energético-espirituales del planeta y de los seres vivos. Y esto es un gran ciclo de depuración, acompañado de grandes ciclos y cambios naturales de la naturaleza,
que cada vez más, amigos oyentes, serán vivos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si partimos de en la investigación diciéndoles que ese pasado, Elohim, de dominación directa, ya no es. Sé que va en contravía de algunas interpretaciones suyas, de que aquí están metidos y jodiéndonos. Eso yo se los respeto. Aquí están escuchando otra propuesta, claro. En el sentido de que ya no es, pero la herencia energética, psíquica, parásitos mentales y todo esto aún sigue. Pero ya ejercido, desarrollado, controlado, ejecutado por los seres humanos más corruptos y los más desapercibidos en otras actuaciones de menor calibre también le dan forma. Eso hasta ahí. Mañana voy a continuar. Mañana jueves voy a continuar. Porque hasta ahora les he planteado el pasado Elohim, los que quedaron y lo que lograron hacer para luego ser destruidos, nuestro presente en quién ejecuta, cómo lo ejecuta y por qué lo ejecuta, pero también hay que hablar de otra cosa. Y eso será mañana. Y se los digo para que se vayan ahí planillando para que nos acompañen. Tenemos que hablar en este modernismo qué otro tipo de entidades han podido aparecer en nuestro espacio-tiempo. ¿Qué otras entidades pudieron haber ya, aparte de ese mundo lejano que ya de acuerdo a lo que yo les comparto, ya lo pasamos, de acuerdo a esto que estamos nosotros desarrollando, han podido venir en nuestro presente o nuestro pasado reciente algún tipo de otra tipología que quiere aprovechar algo? Es posible que han hecho los de la hermandad cósmica ya en el presente ante estas posibles presentaciones, como ayer lo mencionábamos, por ejemplo, de los grises, esta raza que está en plena decadencia y en una desesperación única, como un ejemplo. Aparte de ellos, que es comprobado, han habido otros contactos recientes. Han, por ejemplo, los de Sirio y Orión violentar algo, alguna condición que les permitan seguir haciendo presencia. ¿Por qué sería? Bueno, la investigación mañana se las comparto, así que espero de corazón que lo explicado hoy haya sido lo suficientemente claro y didáctico. Me interesa que se entienda, por eso los dibujos y todo esto, para que mañana pues podamos profundizar con esa otra parte, ¿verdad? Entonces, bueno, esa ha sido la investigación de hoy. Pues me agrada mucho que hayan estado ahí siempre pendientes, escuchando esto. Voy a leer a algunos de ustedes rápidamente. Julio Barbosa nos dice, buena clase la de hoy. Saludos a todos desde Montevideo. Rosalba nos dice, hola, pregunto, entonces, ¿ya no hay ningún Elohim en el planeta? ¿Solo quedaron sus negras herencias? Sí, eso es lo que acabamos de decir. ¿Qué es lo que queda? Repito, ¿qué es lo que queda? Pero fíjate que aquí hay algo que es curioso en nosotros, ¿no? Curioso en la forma en que vemos esto los seres humanos. Rosalba dice, ay, entonces no hay ningún Elohim en el planeta, o sea, como que esperamos que sí estén. Como que es más aceptable para nosotros que sí estén a que no estén. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, por todo lo que se ha hablado, cuando la gente habla de Jehová, que Jehová vuelve, que sus leyes, todo lo que hace la religión, incluso nosotros en la búsqueda hablando de ellos, pues nos hace pensar que aún están. Es evidente. Pero el otro elemento que sin duda alguna es poderoso es que vemos maldad. Entonces, siempre imaginamos que la maldad es solo ejercida si hay un Elohim en la actualidad. De no haber Elohim, nosotros seríamos hermosos y viviríamos en paz. Pues lo que hay que comenzar a reevaluar en la propuesta que les estamos haciendo es que
Hoy, sin ningún Elohim, podemos replicar esa maldad. Ya expliqué los residuos energéticos, esas densas energías que se canalizan, que en el tiempo de Salomón y los otros aterrizaron, gobernaron las mentes, gobernaron, mataron, expandieron imperios. Todo ese ejercicio que usted ve, matándonos los unos a los otros, esa es la forma de esas energías, pero ya dentro del hombre. No es que estemos posesos, no. Formas de pensamiento, costumbres, enseñanzas, densidad de pensamientos replicados por la humanidad. Con eso es suficiente para volver nada a un planeta, como lo estamos haciendo. Ahora, aparte de eso, es lo que mañana vamos a investigar y le vamos a compartir. En la actualidad se vino otro, u otros, o simplemente nos hablan desde lejos. Eso también es interesante. Pero lo curioso, lo que me parece curioso entre nosotros es que pareciera que para nosotros es más, da más respuesta que nos digan, están aquí, a que nos digan, ya no están y ahora somos nosotros. No nosotros en el sentido de que yo soy tan malo como un Netanyahu, ¿no? Me digo, nosotros como humanidad en los liderazgos perversos que quedaron, en humanos regresivos, ennegrecidos que ya no tienen su voz interior funcionándoles. Bien, también, por ejemplo, Teresa nos dice, gracias Neil, muy buena enseñanza. Tania Álvarez, gracias amigo por magnífica información. También JG dice, saludos Neil, excelente. También está, pongan su like, nos dice Luz. Giselle Romero dice, ¿suficiente con su maldad que dejaron? ¿Para qué más? Ahora nos toca seguir combatirla. Correcto, es un pensamiento práctico. También Luz dice, antes de irse, pongan el like. Gladys también nos dice, Gladys Sandoval nos dice, todos los días veo cómo los religiosos muestran los frutos de su Dios. Correcto. También Omaira Quinteros dice, buenas noches, saludos de Venezuela, Neil. Y los descendientes directos de los hijos de Yahvé, como el hijo que tuvo con Sara, ya bueno, ya lo expliqué, ¿no? El híbrido, pero también tuvo hijos, ¿dónde fueron a parar? Bueno, ya sabemos que Sara parió un humano, pero con genética de los caídos. Y eso tuvo descendencia. Tuvo descendencia, se casó, tuvo el otro y el otro. Esa genética se va heredando en todos esos pueblos. Y a la humanidad crecer y crecer, ese gen sigue estando mezclado. Y más en ellos que decidieron ser, como dicen ellos, puros. ¿Cómo lo entendemos de una manera práctica? Usted ha escuchado, por ejemplo, que hay enfermedades congénitas, ¿verdad? Sí. Toda esa parte para hacerme entender. Bueno, cuando dicen eso, un médico le dice, no, que eso es congénito. Científicamente se descubre que es genético, es congénito. ¿Qué quiere decir? Que usted hereda en su genética algo de programación de sus padres, incluso de sus abuelos. Significando esto que en los genes se transmite información que va de generación tras generación. Ya entendido eso, si usted mete como Elohim una parte de su genética en la humanidad, un rasgo, que voy aquí por ejemplo, violencia, maldad, envidia, eso se va trasladando. ¿Quién lo tiene? Obviamente más directamente los humanos de esa zona. Pero esos humanos se han ido de ahí, ¿no? Y se han mezclado con otros humanos. No quedaron estrictamente aislados. Entonces quiere decir que las razas van adquiriendo esos códigos oscuros, que son los que tenemos nosotros. Pero eso en la carne, en el cuerpo. La genética se traslada aquí en el cuerpo. Internamente está el espíritu, internamente está el alma, que es el hombre interior, es la luz, es el código luz. Y con eso nosotros podemos, oyendo esa voz interior, oyendo esa conciencia, reprogramar. Recuerden esta clave. La mente en las humanidades es transformadora del código genético. O sea, nosotros podemos romper esa cadena, el odio. Entonces, si comenzamos a perdonar y amarnos, estoy poniendo un ejemplo,
nosotros podemos generar que nuestro código vaya incorporando ese nuevo programa. Y cuando tengamos hijos, ellos lo replicarán y ellos lo replicarán y ellos lo replicarán. Así como se mete uno negativo, se mete uno positivo. Para que lo tengamos en cuenta. También nos dice, Gabriel dice, Omaira, esos son las 12 tribus. Bueno, parte de ellos, porque recuerden que ellos se mezclan allí y salen. Entonces ellos eran familia, ¿no? Pero ahí se mezcló ese código de oscuridad, de perversidad, de manipulación. Si no lean la Biblia, para que vean ustedes cómo se comportaban. Metido eso ahí dentro de ellos. Excelente enseñanza, nos dice José. También Gladys dice, exacto, Gabriel. Así es. Ok. Ángela dice, yo por eso en la mañana me doy mis baños de sol con pies descalzos en la tierra. Siento como me cargan baterías y despejo mi mente. También dice, los mayas, Gabriel dice, los mayas se sabían grandemente su negocio, vale. Gladys García dice, esas tinieblas las ejemplificó como la contaminación nuclear con su radiación que no se va fácil y deja desolación, por ejemplo. Ya está haciendo una comparación. Todo lo que ustedes se puedan imaginar para entender es válido. También nos dice Sara, las frecuencias solares conectándonos con las fuerzas crísticas, puro amor y armonía con toda la creación. También dice Gladys, qué alegría saber que ese impostor de Jehová Yahvé fue eliminado por nuestros hermanos mayores. Sí. Sin embargo, la alegría no es completa, ¿no? Porque nosotros, si queremos, podemos repetir las enseñanzas de él y comportarnos como él quiso que nos comportáramos y seguiría estando vivo, no físicamente ni espiritualmente ni nada de eso, sino en nuestras obras de egoísmo, destrucción y todo eso. Adela Casanova dice, excelente programa, gracias Neil por compartir con nosotros. Patricia Alfaro dice, el sol está enviando la energía Schumann, dice ella. También Gabriel Valecillo dice, saludos Neil, buenas noches, excelente mensaje de aclaración. WM Par dice, hola Neil, saludos, pregunta, ¿cuál era el propósito de Jehová al manipular el pueblo sionista que al día de hoy, más de 2000 años, lo siguen de manera enseguida? Bueno, yo hice un programa WM Par que se llama Lo que no imaginó Jehová, lo que nunca pensó Jehová hacer. Dios. O sea, voy a hacer aquí un ejercicio para hacerme entender. Si Jehová se levanta de la tumba, esto es aquí nada más para... Y ve lo que está pasando alrededor y dice, no joda, yo nunca pensé que iba a ser tan famoso, ¿eh? Exacto. Eso. Esa gente lo adoró tanto, lo veneró tanto, que incluso sin existir, lo hacían existir entre ellos. Y han cumplido su palabra tal cual. Es como si usted tuviera un abuelo y el abuelo se le muere, pero usted hace de que él está vivo. Y lo nombra y hace lo que él le enseñó, pero es como si estuviera vivo. Para usted, ¿no? Por eso es que hacen eso. Él en su tiempo lo que quiso fue pues alimentarse y aprovecharse de ese pueblo, como él y otros lo hicieron de sus pueblos. Este goza con gran popularidad porque desde el Concilio de Nicea se sumó con otro mensaje que no tenía nada que ver con él, con el de Jesús. Y eso perpetúa algo que no debió durar, no debió extenderse por tanto tiempo y por tantos lugares del planeta. También dice Carmen, hola Neil, abrazo desde Chile, me encanta cómo explicas claramente todos estos temas expuestos, gracias. También José Antonio dice, el ser egoísta lo creamos nosotros, no los Elohim. Claro, así es de sencillo. Es el pensamiento que debemos comenzar a tener. Porque si pensamos que la oscuridad que ocurre es por acción de otros, no vamos a cambiar nosotros. El lunes decía Robinson, en los lunes de aplicación que hacemos con Robinson, cuando un pastor, ustedes lo han podido saber, ¿no? Lo han podido escuchar, cuando un pastor se aprovecha de una de las feligreses, entonces, ¿qué hacen los dueños de la iglesia? Dicen que el demonio lo tentó. No fue él, fue el demonio. No fue él, fue el demonio, fue
fue Satanás que lo tentó y como el hombre es débil, pero no sale de él, sale de un malo que está aquí escondido. Y nosotros, bueno, y lo justifican y entonces lo mandan para allá para que descanse, después lo ponen en otro lado y ya. Pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre eso? Porque no se asume que el desgraciado es él. El que está corrompido en su mente es él. Y se externaliza el causante de eso como algo que no está dentro, sino que tienta. Y nosotros tenemos ese modelo. Entonces, por eso, hoy, cuando vemos la maldad, por naturaleza, no por naturaleza, por ese esquema que tenemos, es que aquí tiene que haber un Elohim, porque nosotros no somos así de malos. Son ellos incidiéndonos. Y no estamos diciendo, hey loco, está aquí, ¿cómo me lo saco? No es que esté el Elohim procesando, no, está esa maldad, está esa negritud, está esa envidia, está ese odio, está esa acusación, ese juicio, esa maldad, esa codicia, está en mí. Y en otros está mucho más potenciada. Y eso es lo que tiene el mundo jodido. Y eso es lo que hace que todo lo que podamos crear esté lleno de corrupción. Miren, la política es corrupción, ¿verdad? Y uno dice, bueno, la política es corrupción. Es el único poder que tiene corrupción. No, no es la política en sí la corrupta, no. Ahí es donde nosotros estamos pelando bola, como dicen en Venezuela. Es el humano que donde se meta lleva corrupción. ¿O acaso no hay corrupción en las iglesias? ¿O no acaso hay corrupción dentro del deporte? ¿O no hay corrupción dentro de todo? Donde haya ser humano hay corrupción. Donde alguien pueda ver que se pueda aprovechar, ahí hay corrupción. O sea, la corrupción está dentro del ser humano. La codicia está dentro del ser humano. Pero nos queremos proteger diciendo que es que hay unos que están alrededor y que ellos son los que nos inciden. Y ese modelo yo lo vengo analizando porque yo hace mucho tiempo estoy en esto, interpretaba una cosa y los resultados me han hecho reevaluar. ¿Por qué la humanidad no da el salto? ¿Por qué la humanidad no logra transformar si habla tanto de espiritualidad? Hablamos de espiritualidad y seguimos con los mismos problemas. Porque no estamos asumiendo, no estamos interpretando y no sabemos dónde está la oscuridad. Y cada vez que profundizamos en aspectos como el que estamos nosotros de investigación, más profundizamos en qué está afuera que qué está adentro. El religioso ya lo hace, como ya le expliqué, pero nosotros lo profundizamos más, le damos más nombre, le ponemos más técnica a la vaina, pero el resultado es el mismo. Yo creo que tenemos que cambiar eso. Bueno, ya me voy, son las 9:25, se ha puesto lejos. Hay programas que, bueno, después de entregarlos, me pongo a leerlos y, bueno, para dar algún tipo de respuesta. Bueno, cuídense mucho, por favor, no se vayan sin antes hacer un gesto que para nosotros es vital, pero vital. Nosotros nos sentamos a leer, nos sentamos a investigar, a hacer estas gráficas, a hacer estos dibujitos. Y es tiempo, es dedicación, sí, esto. Y lo que más queremos, además de que puedan aprovechar la información, es que nos den un me gusta. ¿Por qué? Porque el me gusta avala, le da valor a este contenido, le da un valor importante en el sentido de que podamos llegar a otras personas y con esto generar mayores vistas. Así que por favor, si le pareció bien, no le va a costar nada, solamente un clic y darle me gusta, ¿vale? Gracias por entenderlo y vuelvo mañana, ya saben de lo que vamos a hablar, ¿eh? Vamos a continuar con esta parte, pero ya de cómo funcionan esos seres, pero en la actualidad. Cuídense mucho, aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta mañana. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.